Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para hablarles de un tema sumamente importante, el derecho laboral y el derecho procesal laboral, una guía integral para comprender su contenido. Pero antes de iniciar con este interesante tema, déjenme recordarles que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video si les ha gustado este contenido para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas del derecho laboral, derecho procesal laboral, derecho penal, derecho constitucional, filosofía del derecho, etcétera. Sin más, iniciamos con este importantísimo tema, el derecho laboral y el derecho procesal laboral, una guía integral para comprender su contenido. Iniciamos. En primer término, ¿qué es el derecho laboral? ¿Qué es el derecho laboral o el derecho del trabajo? El derecho laboral o derecho del trabajo es un conjunto de principios constitucionales, principios convencionales, derechos fundamentales, normas jurídicas, costumbres, negociación colectiva, pactos colectivos y otras fuentes jurídicas jurisprudenciales como la doctrina que sirven para regular las relaciones jurídicas existentes entre trabajadores y empleadores con ocasión del trabajo subordinado. Eso es el derecho del trabajo. Una vez comprendido esto, nos damos cuenta que esta definición nos lleva a los elementos del derecho del trabajo y las fuentes del derecho del trabajo. Iniciamos con las fuentes del derecho del trabajo. Las fuentes del derecho del trabajo son, en primer lugar, la Constitución Política de la República, los principios constitucionales, en donde encontramos que el derecho del trabajo es un derecho humano. El artículo 101 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el derecho del trabajo es un derecho humano social, de tal cuenta que encontramos la naturaleza jurídica del derecho del trabajo. La naturaleza jurídica del derecho del trabajo, según el artículo 101 de la actual Constitución Política de la República de Guatemala, es que es un derecho humano de carácter social y por lo tanto su contenido es eminentemente público, pero por razones sociales. Esa es la naturaleza jurídica del derecho del trabajo. Una vez comprendido esto, ahora vamos a ver las demás fuentes del derecho al trabajo. Los principios constitucionales. En el artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala establecen todos los principios o derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Ahí se encuentran los principios constitucionales del derecho del trabajo, como lo son el derecho a la igualdad de salario a igualdad de trabajo, el derecho a elegir un trabajo, la libertad para elegir las condiciones de trabajo, la irrenunciabilidad de los derechos mínimos, la tutelaridad hacia el trabajador por parte de la ley de trabajo, contenidos en el artículo 103 y 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Encontramos el derecho a las vacaciones, el derecho al aguinaldo, el derecho a la jornada ordinaria de trabajo, diurna, mixta, extraordinaria, las jornadas extraordinarias, los descansos anuales, semanales y diarios, el descanso diario, que es el derecho a media hora de almuerzo, el descanso semanal es el séptimo día de descanso y el descanso anual, que son las vacaciones, que como mínimo tienen que ser 15 días hábiles. Y vemos otros derechos como la indemnización por tiempo servido cuando ha sido despedido directa e injustificadamente, la indemnización post-mortem por el fallecimiento de un trabajador, la protección de los trabajadores con capacidades especiales, el derecho a la libre negociación colectiva y a la sindicalización, son los principios constitucionales del derecho del trabajo, conocidos como los derechos mínimos de la legislación social del trabajo regulados en el artículo 102 de la actual Constitución Política de la República de Guatemala. Aparte de eso, encontramos el derecho a la huelga, vivienda para los trabajadores, irrenunciabilidad de esos derechos mínimos, la tutelaridad de la ley de trabajo y protección social, contenidos en los artículos 104, 105 y 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esos son los principios constitucionales como la principal fuente del derecho del trabajo. Luego tenemos los principios convencionales, y esos principios convencionales son todos aquellos tratados internacionales ratificados por Guatemala
en materia de trabajo y que han sido suscritos dentro del seno de la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo. Todos aquellos tratados internacionales que han sido suscritos dentro del seno de la Conferencia Internacional del Trabajo, OIT, ahí tenemos los derechos convencionales. Dentro de ellos encontramos el convenio 95 sobre el salario. Ahí también encontramos otros convenios muy importantes, con el convenio 138 sobre el trabajo infantil, el convenio 97 sobre la libre sindicalización y la negociación colectiva. Son convenios internacionales que regulan derechos convencionales como otra fuente del derecho del trabajo. Luego encontramos las leyes de trabajo y de previsión social, iniciando por el Código de Trabajo, decreto 330 del Congreso de la República y otras leyes de trabajo y previsión social como la ley orgánica, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la ley de servicio civil. Todas estas son leyes de trabajo y previsión social, que son fuentes jurídicas normativas. También encontramos la ley de servicio civil y el órgano judicial, la ley de servicio municipal, etcétera. Son leyes complementarias, ley de trabajo y previsión social. Luego de esto encontramos la costumbre, la costumbre. En el Código de Trabajo vemos claramente en su artículo 20 la costumbre como una fuente del derecho del trabajo. Todas aquellas condiciones que se le han reconocido al trabajador por costumbre son condiciones que constituyen fuente que no pueden ser retrotraídas, desvanecidas o retiradas porque constituyen fuente directa del derecho al trabajo. Luego tenemos, por supuesto, los convenios colectivos, los pactos colectivos de cogido de trabajo que han sido suscritos entre las organizaciones de trabajadores y los empleadores como producto de una vía de negociación que ha llegado al pacto colectivo de cogido de trabajo reconocido como ley de carácter profesional y los convenios colectivos. Estas son las fuentes también complementarias del derecho del trabajo. También otra fuente importante del derecho del trabajo es la doctrina legal o jurisprudencia constitucional. Cuando, en el caso del derecho del trabajo, pues no existe el recurso de casación, entonces, cuando es necesario acudir a la vía del amparo, por ejemplo, para presentar o alegar la vulneración de derechos fundamentales por parte de autoridades administrativas o jurisdiccionales y que es conocido en la vía del amparo, en este caso, la Corte de Constitucionalidad o los tribunales constitucionales como la Corte Suprema de Justicia o Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia u otros tribunales, cuando conozcan del amparo, van a resolver, dictar sentencias constitucionales que van a formar doctrina legal, que es el criterio interpretativo y jurisprudencia, que es la fuente de los tres fallos reiterados. Ahí tenemos otra fuente, pero que es jurisprudencia de carácter constitucional, doctrina legal de carácter constitucional en materia de interpretación de los derechos fundamentales laborales. Otra fuente importante dentro del derecho del trabajo y, por supuesto, el reglamento interior del trabajo, otra fuente del derecho del trabajo. Ahí tenemos las fuentes del derecho del trabajo. Una vez establecidas las fuentes del derecho del trabajo, tenemos que recordar qué es el trabajo. El objeto del derecho laboral es el trabajo subordinado, porque existen distintos tipos de trabajo. Trabajo por cuenta propia, trabajo ad honorem, pero existe el trabajo subordinado o por cuenta ajena, que es el objeto del derecho del trabajo. Una vez establecido qué es el derecho del trabajo y cuáles son las fuentes del derecho del trabajo, tenemos que ver cuáles son los elementos subjetivos del derecho del trabajo. Y los elementos subjetivos del derecho del trabajo se encuentran en el trabajador, el patrono, el representante del patrono y el intermediario. Repito, los elementos subjetivos del derecho del trabajo son los trabajadores, los empleadores, los representantes de los empleadores y los intermediarios. Y el trabajo es aquella persona individual que presta sus servicios personales, materiales o intelectuales a cambio de una remuneración económica. El trabajador es la persona individual que presta sus servicios personales, materiales o intelectuales a cambio de una remuneración económica. Mientras que el empleador es la persona individual o jurídica que requiere los servicios de uno o más trabajadores a cambio de pagar una retribución económica provocando un vínculo de carácter económico jurídico. Ese es el empleador. Repito, el empleador es la persona individual o colectiva que mediante un vínculo económico o jurídico requiere los servicios de uno o más trabajadores a cambio de una remuneración de carácter económica que tendrá que retribuirle a estos trabajadores a cambio de el trabajo prestado. Luego tenemos el representante del empleador, que es aquel que en nombre del empleador realiza trabajos de dirección o de confianza. Y el intermediario es aquella persona que
contrata los servicios de un empleador, pero que tiene una obligación solidaria y corresponsable con el empleador al tratar directamente en la contratación con ellos. Un ejemplo claramente es una entidad bancaria que contrata a una empresa de seguridad para que requiera los servicios de elementos de seguridad para hacer servicio de seguridad dentro de la institución bancaria. Ahí tenemos el banco, que es el empleador, el intermediario de la empresa de seguridad, que está contratando los servicios de los trabajadores para prestar servicios para la entidad bancaria, que sería el empleador. Ahí vemos en lo que es el intermediario, los elementos subjetivos del derecho del trabajo. Luego tenemos los elementos objetivos. Los elementos objetivos del derecho del trabajo son la prestación de los servicios materiales o intelectuales que el trabajador va a ejecutar a cambio de una remuneración económica. Y el otro objetivo o elemento objetivo es el salario. Ahí tenemos entonces los elementos objetivos del derecho al trabajo. Por un lado son la prestación de los servicios materiales o intelectuales por parte de los trabajadores, y por otro lado es el salario. Y el salario, según el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, es toda remuneración económica que el trabajador perciba a cambio de la prestación de sus servicios. Repito, el salario, de acuerdo al convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, es toda remuneración económica que el trabajador perciba a cambio de la prestación de sus servicios. Ahí tenemos los elementos objetivos del derecho del trabajo. Una vez establecido esto, el derecho del trabajo se clasifica en derecho individual del trabajo, pero antes de eso, el derecho laboral o derecho del trabajo se clasifica en derecho sustantivo del trabajo, derecho laboral sustantivo o derecho procesal laboral o derecho procesal adjetivo. Ahí tenemos la clasificación principal. El derecho del trabajo se clasifica en derecho laboral sustantivo y derecho procesal laboral. El derecho laboral sustantivo es el conjunto de principios constitucionales, convencionales, costumbres, normas jurídicas, convenios, negociación colectiva, pactos colectivos y otras fuentes jurídicas que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores con ocasión del trabajo subordinado, definiendo las instituciones de manera sustancial. Mientras que el derecho procesal del trabajo es el conjunto también de principios, de instituciones, de normas jurídicas, pero que regulan los procesos y los procedimientos a través de los cuales se van a resolver los conflictos acaecidos o surgidos entre empleadores y trabajadores con ocasión del trabajo subordinado. Ese es el derecho procesal laboral. Una vez establecido que es el derecho laboral sustantivo y el derecho procesal laboral, ahora vamos a ver otra clasificación que es entre derecho individual del trabajo y derecho colectivo del trabajo. El derecho individual del trabajo también se va a clasificar en derecho individual sustantivo y derecho procesal individual del trabajo. Y el derecho colectivo se va a clasificar en derecho colectivo sustantivo y derecho procesal colectivo del trabajo. ¿Qué es el derecho individual sustantivo del trabajo? El derecho individual sustantivo del trabajo, pues es el conjunto de principios constitucionales, convencionales, normas jurídicas, costumbres, pactos colectivos, convenios colectivos y otras fuentes jurídicas que regulan y definen sustancial y materialmente las relaciones entre empleadores y trabajadores con ocasión del trabajo subordinado. Mientras que el derecho procesal individual del trabajo, el derecho procesal individual del trabajo es el conjunto de principios, instituciones y normas jurídicas que regulan el juicio ordinario de trabajo y demás procedimientos que van a regular o van a sustanciar los conflictos acaecidos o generados con ocasión del trabajo individual. Repito, el derecho procesal individual del trabajo es el conjunto de principios, instituciones, normas jurídicas que van a regular el juicio ordenado de trabajo y otros procedimientos que tienen como objetivo resolver los conflictos acaecidos o surgidos con ocasión de el trabajo subordinado entre empleadores y trabajadores individuales. Mientras que al hablar del derecho colectivo, ¿qué es? El derecho colectivo del trabajo es el conjunto de principios constitucionales, principios convencionales, normas jurídicas, costumbres, precedentes, negociación colectiva, pactos colectivos y otras fuentes jurídicas que van a regular las relaciones jurídicas entre empleadores u organizaciones de empleadores como sindicatos de empleadores, cámaras empresariales
y organizaciones de trabajadores como sindicatos, comités ad hoc, comités permanentes, consejos ad hoc, consejos permanentes, con ocasión de las relaciones de trabajo subordinado. Es el derecho colectivo del trabajo. Mientras que el derecho procesal colectivo del trabajo, el derecho procesal colectivo del trabajo es el conjunto de principios, instituciones y normas jurídicas que van a regular los procedimientos y los procesos que van a tener como objetivo resolver los conflictos ocasionados entre empleadores y organizaciones de trabajadores. Entre ellos podemos ver claramente lo que es los procedimientos o los conflictos de carácter jurídico y los conflictos de carácter económico y social. Ya realizado y visto y analizado esto, ahora miremos otros elementos importantes del derecho al trabajo. Y otro elemento importante del derecho al trabajo es el contrato de trabajo. Una vez establecidas las definiciones del derecho laboral individual, derecho procesal individual, derecho colectivo del trabajo, derecho procesal colectivo del trabajo, vamos a ver los elementos fundamentales del derecho al trabajo. Y ahí tenemos el contrato de trabajo y la relación de trabajo. El contrato de trabajo es el acuerdo de voluntades, repito, el contrato de trabajo es el acuerdo de voluntades entre empleador y trabajador que tiene como objetivo regular las relaciones de trabajo subordinado y que tiene como finalidad la prestación de servicios intelectuales o materiales por parte del trabajador y la prestación de una remuneración económica por parte del empleador. Mientras que la relación de trabajo es el vínculo económico jurídico que se produce entre el empleador y el trabajador por el hecho de prestar el servicio intelectual y material hacia el empleador a cambio de una remuneración económica. Esa relación de trabajo. Muy importante entenderlo y comprenderlo. Una vez establecido qué es el contrato de trabajo y qué es la relación de trabajo, vamos a ir viendo los principios del derecho al trabajo. Y los principios del derecho al trabajo son los siguientes. Los principios generales del derecho al trabajo son el principio de irrenunciabilidad de derechos mínimos. No se pueden renunciar a esos derechos mínimos. El trabajador no puede renunciar a sus derechos mínimos, su derecho a descanso semanal, individual, anual, su derecho a vacaciones, su derecho a aguinaldo, su derecho al salario. No puede renunciar a sus derechos mínimos. Hay una irrenunciabilidad. Otro principio es el principio de superación de los derechos mínimos por medio de la contratación colectiva, negociación colectiva, por medio de la costumbre. Esos principios mínimos, que son un parámetro mínimo de protección del trabajador, van a ser superados. El mínimo es de 15 días hábiles de vacaciones, pero pueden superarse a 20 o 30 días de vacaciones de acuerdo a la costumbre o la negociación colectiva, por ejemplo. Luego tenemos el principio de realismo y objetividad. El principio de realismo quiere decir que el derecho del trabajo se va a determinar por la realidad social, por las situaciones que están sucediendo en la vida real, de tal cuenta que lo que suceda realmente, ese vínculo real que sucede entre empleador y trabajador, prevalece sobre cualquier figura normativa o contractual. La objetividad es que el derecho del trabajo tiene que ser concreto, tiene que ser acorde a los elementos fundamentales del derecho del trabajo. Luego encontramos los principios de necesariedad e imperatividad. Quiere decir que los derechos del trabajo son necesarios e imperativos, es decir, que son de ejecución forzosa, son de observancia obligatoria y no pueden soslayarse en ninguna de las condiciones y principios mínimos de la legislación social del trabajo. Luego tenemos el principio de tutelaridad. El principio de tutelaridad establece que el derecho del trabajo tendrá que tutelar al trabajador. Repito, el principio de tutelaridad del derecho del trabajo establece que las leyes de trabajo y previsión social, repito, el principio de tutelaridad del derecho laboral o derecho del trabajo establece que el derecho del trabajo debe tutelar al trabajador derivado de la desigualdad económica que existe entre trabajador y empleador, y para poder compensar esa desigualdad económica tendrá que tutelarlo a través de la ley de trabajo y previsión social, a través de las instituciones de trabajo como el Ministerio de Trabajo, la Inspección General del Trabajo, la Dirección General del Trabajo y otros principios y garantías que deberán proteger al trabajador frente a la desigualdad económica que tiene con el empleador. Es el principio de tutelaridad en materia de derecho laboral o derecho del trabajo. Ahora, el principio de tutelaridad, repito, el principio de tutelaridad del derecho laboral contiene tres garantías. Las tres garantías del principio de tutelaridad son la norma más favorable, la condición más beneficiosa y el indubio pro operario.
La norma más favorable es aquella garantía que establece que en la eventualidad que entren en pugna dos o más normas jurídicas que regulan la misma situación jurídica en materia laboral, tendrá que aplicarse la norma que más favorece al trabajador. Esa es la garantía de la norma más favorable. Mientras que la garantía del indubio pro operario establece que si una norma jurídica tiene varios sentidos interpretativos, deberá tomarse aquel sentido que proteja en mayor proporción al trabajador y sus derechos laborales. Esa es la garantía del indubio pro operario. Finalmente, la garantía de la condición más beneficiosa establece que si un trabajador adquirió una condición por costumbre, por negociación colectiva, que supera los principios mínimos, esa condición no puede retrotraerse, anularse, desvanecerse ni retirarse. Esa condición tiene que prevalecer porque de ahí en adelante solo puede superarse, pero nunca reducirse. Esa es la garantía de la condición más beneficiosa y con esto hemos visto las tres garantías del principio de legalidad del derecho del trabajo. Una vez establecido los principios del derecho del trabajo y visto el contrato de trabajo y la relación de trabajo como elementos fundamentales del derecho del trabajo, vamos a ver esos elementos fundamentales del contrato de trabajo. Y esos elementos fundamentales del contrato de trabajo son, en primer lugar, la prestación de los servicios. La prestación de los servicios puede ser materiales o intelectuales. Y esas condiciones, las condiciones para la prestación del servicio, tienen que ser el tiempo, el lugar, el modo, la materia en la cual se va a prestar el servicio de trabajo. Luego vamos a ver el salario. El salario ya vimos que según el convenio 95, repito, el salario según el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo es toda remuneración, toda prestación, remuneración económica que el trabajador perciba a cambio de la prestación de sus servicios. De tal cuenta que el salario se va a componer del salario ordinario, el salario extraordinario por la prestación de trabajo en jornada extraordinaria y otros elementos como las ventajas económicas, el, el aguinaldo, la bonificación incentivo, la bonificación profesional, la bonificación del bono 14, bono anual. Todas estas prestaciones adicionales tendrán que computarse para la determinación del salario total de un trabajador. Una vez establecido esto, vemos otros elementos fundamentales del contrato de trabajo como son las jornadas. Las jornadas de trabajo son tres. La jornada de trabajo se divide en jornada ordinaria, jornada extraordinaria. La jornada ordinaria es la prestación del servicio de trabajo en jornada básica, la cual puede ser diurna, mixta o nocturna. La jornada diurna solo puede ser, o más bien dicho, la jornada ordinaria diurna no puede ser de 8 horas diarias de trabajo o 44 horas de trabajo a la semana, pero para efectos de la prestación o el pago del salario tendrá que computarse 48 horas. Esas 4 horas restantes que se tienen que pagar representan las media horas de almuerzo a que tiene derecho el trabajador como un derecho mínimo a media hora para almuerzo cada día. De tal cuenta que le tendrán que pagar 48 horas, pero la jornada ordinaria diurna es de 44 horas de trabajo efectivo. Mientras que la jornada ordinaria mixta es de 7 horas diarias y la jornada ordinaria nocturna es de 6 horas diarias. Aparte de esas jornadas ordinarias, si el trabajador quiere prestar servicios en o fuera del tiempo de la jornada ordinaria, se le va a llamar jornada extraordinaria. Y estas se van a pagar con 1.5% de lo que se paga una hora ordinaria de trabajo en la jornada extraordinaria, las cuales no pueden exceder en totalidad junto con la jornada ordinaria, no pueden exceder de 12 horas diarias. Muy importante entenderlo y comprenderlo. Otro elemento fundamental del contrato de trabajo es el descanso anual. Y el descanso anual son las vacaciones. Las vacaciones, muy importante, no pueden ser menores a 15 días hábiles de vacaciones. 15 días hábiles de vacaciones para todos los trabajadores, sin excepción alguna. Muy importante establecerlo. De acuerdo al principio de igualdad y no discriminación, no se pueden tomar otros plazos que se apliquen a regímenes especiales de trabajo. El plazo mínimo de vacaciones tendrá que ser de 15 días hábiles y podrán gozarse después de 150 jornadas continuas de trabajo, ya podrán gozarse las primeras vacaciones. Muy importante entenderlo y comprenderlo. Luego vemos otra serie de elementos del contrato de trabajo que son bien importantes, que son los descansos
aparte del descanso anual de vacaciones, el descanso semanal, que es el séptimo día, que tiene que ser pagado, y el descanso diario, que es la media hora de almuerzo, también vienen otro tipo de descansos extraordinarios, como por ejemplo el descanso pre y postnatal de las mujeres que se encuentran en estado de embarazo o en estado de gravidez. Muy importante. Y además existe el derecho a un descanso adicional durante el periodo de lactancia, en donde se tendrá que pagar las 2 horas que se le va a reducir de descanso diario a la mujer trabajadora que está en periodo de lactancia, que tienen que pagarse de forma efectiva. Muy importante. Y entenderlo también y comprenderlo que en integración con el Código de Trabajo y la Constitución Política de la República, el descanso pre y postnatal sumará el total de 94 días de descanso pre y postnatal. Muy importante. Ahí vemos entonces lo que es el descanso pre y postnatal. El prenatal y el postnatal de acuerdo al Código de Trabajo. Luego vemos algo muy importante también dentro del contrato de trabajo, lo que es la suspensión del trabajo, la suspensión y la terminación del contrato de trabajo. En primer lugar, vamos a ver la suspensión del contrato de trabajo. La suspensión se va a clasificar en suspensión individual, parcial, individual total y colectiva parcial y colectiva total. La suspensión del contrato de trabajo es la interrupción temporal de una o varias de las prestaciones principales de la relación de trabajo, como es el pago del salario o la prestación de los servicios por parte del trabajador. He dado cuenta que pueden existir distintos tipos de suspensión. Suspensión individual parcial, individual total, suspensión colectiva parcial, suspensión colectiva total. La suspensión individual parcial es cuando una de las partes deja de cumplir con su prestación de servicios. En este caso, se puede dar en el caso del descanso preponatal. Ahí hay una suspensión individual parcial porque la trabajadora está dejando de prestar los servicios materiales o intelectuales, pero el empleador sigue pagando el salario. Luego vemos otro ejemplo de suspensión individual parcial, que es la licencia sin goce de salario, o más bien dicho, la licencia con goce de salario. La licencia con goce de salario, en este caso, ahí, como he dicho, la licencia sin goce de salario. En la licencia sin goce de salario hay otro ejemplo de suspensión individual parcial. Porque en la licencia sin goce de salario vemos que el trabajador, no, es la suspensión individual total. La suspensión individual total porque el trabajador ni está prestando sus servicios laborales ni el empleador está pagando salario. Hay una suspensión individual total. Entonces, repito, en la suspensión individual parcial del trabajo hay una interrupción de la prestación de las obligaciones del contrato de trabajo por una sola de las partes. Ejemplo, el descanso prenatal y postnatal. En este caso, la mujer trabajadora no está prestando sus servicios de trabajo, pero el empleador está pagando el salario. Te das cuenta que hay una suspensión individual parcial. En la suspensión individual total hay una interrupción total de ambas obligaciones de las partes en el contrato y relación de trabajo. De tal cuenta que el trabajador no presta sus servicios y el empleador no paga el salario. Ejemplo de esto es la licencia sin goce de salario. En la licencia sin goce de salario, el trabajador no está prestando servicios y el empleador no está pagando salario. Hay una suspensión individual total. Luego tenemos una suspensión colectiva parcial. La suspensión colectiva parcial del contrato de trabajo es cuando una de las dos partes no está prestando el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la huelga legal y justa. En la huelga legal y justa, la totalidad de los trabajadores no están trabajando, pero como es imputable al empleador la causa de la huelga legal justa, entonces el empleador sí tiene que pagar los salarios. Hay una suspensión colectiva parcial del trabajo. Y en una suspensión colectiva total es cuando no se prestan los servicios por parte de los trabajadores ni el empleador tampoco paga la remuneración de los salarios de los trabajadores. Ejemplo de esto es la huelga legal, pero injusta porque no es imputable al empleador. En este caso, los trabajadores no han prestado servicios laborales y el empleador tampoco tendrá que pagar salarios. Ahí tenemos o el paro legal, por ejemplo, o el caso fortuito o pérdida o falta de materia prima no imputable al empleador. En este caso, no se prestan servicios y tampoco el empleador paga salarios. Aquí hay una suspensión colectiva total. Luego tenemos la terminación del contrato de trabajo. Y la terminación del contrato de trabajo se va a clasificar de la siguiente manera. La terminación del contrato de trabajo, ¿qué es? La terminación del contrato de trabajo es cuando
se finalizan las relaciones de trabajo entre empleadores y trabajadores. En este caso, la finalización del contrato de trabajo puede ser por las siguientes causas: por voluntad de una de las partes, por causa imputable a una de las partes, por disposición de la ley o por disposición contractual. En este caso, la terminación del contrato de trabajo por voluntad de una de las partes puede ser el despido directo y injustificado. En el despido directo injustificado es por voluntad del empleador, tendrá que pagar indemnización, por supuesto, pero es por su propia voluntad. Y la renuncia al trabajador, esto es por voluntad del trabajador. Luego tenemos por causa imputable a la otra parte. Por causa imputable a la otra parte tenemos el despido indirecto, por supuesto, y el despido justificado. El despido justificado es por causa imputable al trabajador, que se termina la relación de trabajo, y en el despido indirecto por causa imputable al empleador. Muy importante entenderlo. Las causas fundamentales de la terminación del contrato de trabajo. Y bueno, por disposición de la ley, por muerte del trabajador, por caso fortuito, quiebra de la empresa del empleador. Ahí vemos que hay una terminación por disposición de la ley. Muy importante entenderlo y comprenderlo. Ahí hemos visto lo que son los elementos del contrato de trabajo o relación de trabajo, que son muy importantes comprenderlos y entenderlos. Luego nos vamos a ir a la parte del derecho procesal del trabajo. Y dentro de la parte del derecho procesal del trabajo vamos a ver lo que es el juicio ordinario de trabajo. El juicio ordinario de trabajo es la vía por medio de la cual se van a resolver los conflictos acaecidos o surgidos con ocasión de los conflictos entre trabajadores y empleadores. El juicio ordinario de trabajo es la vía para resolverlo. Muy importante, los principios procesales del juicio ordinario de trabajo son el principio de celeridad, no formalismo. Inician con una demanda que puede ser verbal o escrita, que no es necesario que cumpla con todos los requisitos que establece la ley. Y obviamente en esa demanda lo que se va a alegar es las pretensiones establecidas en el Código de Trabajo. Y las pretensiones son las siguientes: pretensiones derivadas de derechos que están contenidos en la ley de trabajo y las pretensiones que están derivadas en contratos o convenios colectivos. Muy importante entenderlos y comprenderlos. De tal cuenta que vamos a ver distintos tipos de pretensiones que van a ser resueltas durante la vía del proceso ordinario de trabajo, durante la vía del proceso ordinario de trabajo. Ahí vamos a ver algo muy importante. Las pretensiones pueden ser de carácter específica. Hay 4 tipos de pretensiones laborales de carácter específica, que es cuando el trabajador abandona injustificadamente el trabajo, cuando se despida directamente, injustificadamente al trabajador, cuando hay un despido indirecto o cuando hay sanciones disciplinarias a un trabajador. Hay 4 tipos de pretensiones específicas por las cuales puede iniciar el juicio ordinario de trabajo. Y las otras pretensiones generales, las pretensiones generales pueden ser por derechos derivados de leyes o contratos, de leyes de trabajo y pretensiones las cuales prescriben en 2 años, y las que previenen o provienen de contratos o negocios colectivos, negociación colectiva, que prescriben en 6 meses o en 4 meses, habían dicho. Ahí tenemos las pretensiones de carácter general. Y ahí el juicio ordinario de trabajo es una serie de actos procesales asociados en el tiempo que terminan con una sentencia de carácter laboral, una sentencia de carácter laboral muy importante. Aquí las actitudes del demandado van a ser en primer lugar, las excepciones dilatorias, y que son las mismas reguladas en el Código Procesal Civil y Mercantil, como la excepción de incompetencia, como la excepción de falta de personalidad, falta de capacidad, falta de personería, y también la excepción de prescripción, la excepción de caducidad, la excepción de transacción, y luego las excepciones perentorias. Son las actitudes de demandado. También la contestación de la demanda en sentido negativa y la confesión, la cual puede ser una confesión ficta o expresa en el caso de un despido directo injustificado, cuando el empleador no acuda a la audiencia del juicio ordinario de trabajo por rebeldía, que se le declarará confeso y habrá una sentencia de carácter ficta. Finalizará entonces el juicio de trabajo. La prueba en el juicio ordinario de trabajo tendrá que valorarse en conciencia. Hay una flexibilidad en la apreciación de la prueba, de tal cuenta que la valoración de la prueba es en conciencia. Una vez aportada toda la prueba, se finalizará con la sentencia. Contra la sentencia no cabe más que el recurso de apelación, no procederá la casación, y una vez dictada la sentencia en segunda instancia, no procede más que la aclaración y ampliación. Aquí finaliza el juicio ordinario de trabajo como parte del derecho procesal individual del trabajo, mientras que en el derecho procesal colectivo del trabajo los procedimientos van a ser diferentes. ¿Por qué?
Va a haber un procedimiento en el caso de que haya un conflicto de carácter económico o social. En este caso, tendrán los trabajadores, al haberse agotado la vía directa para negociar un pacto colectivo de trabajo y haberse negado al empleador a negociar el pacto colectivo de condiciones de trabajo, tendrá derecho a acudir, por supuesto, los trabajadores a emplazar al empleador ante los tribunales de conciliación y arbitraje para iniciar el procedimiento respectivo. Esto para resolver los conflictos colectivos de carácter económico social, mientras que los conflictos jurídicos pueden ser, por ejemplo, por el incumplimiento de una sentencia de arbitraje o por el incumplimiento de un convenio colectivo de trabajo, conflictos colectivos de carácter jurídico. Y esta es, en síntesis, el derecho procesal colectivo del trabajo. Pues bien, con esto hemos finalizado este interesante tema, el derecho laboral y el derecho procesal laboral, una guía integral para comprender su contenido. Si les ha gustado este video, les recuerdo que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, Doctor Alejandro Gutiérrez, y den pulgar arriba para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas del derecho laboral, derecho procesal laboral, derecho constitucional, derecho penal, derecho procesal penal, filosofía del derecho, etc. Así que fue un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.